Esta noche vine a compartirles una noticia que a mí me costó. ¿Sí? Esta noticia es que la comunicación es universal. Sí, la comunicación es universal porque ahora las nuevas generaciones las están utilizando y gracias a ellos muchos se pueden comprender. Bueno, pues cómo llegué a conocer sobre esta noticia fue de una manera poco usual. Les voy a compartir esta pequeña historia. Hasta hace poco yo terminaba de dar clases en la universidad donde trabajo. Y para esto, un estudiante se me acercó y me dijo: profe, quiero conversar contigo. Necesito pedirte un favor. Hasta ahí todo estaba normal, todo estaba perfecto. Pero me dijo: quiero que por favor aceptes mi trabajo atrasado, ya que no lo pude cargar porque pasé por una situación muy complicada. Le pregunté si me podía explicar y claro, me dijo que sí. Pero me dijo de esta manera: profe, lo que pasa es que mi crush me invitó a salir. Fuimos al cine y me ghosteó. F. Sí, la misma cara que todos hacen en este momento, la hice yo. No sabía qué pasaba. No sabía realmente cómo responder a tal historia. Bueno, lo que pude hacer en el momento fue decir: déjame pensar, mañana te doy una respuesta. Por supuesto, me sentía como un computador obsoleto en el cual estaba procesando, pero no llegaba realmente a comprender qué es lo que pasaba. Por supuesto, recurrí a mi diccionario de mano, quien es mi hija de 13 años. Le pregunté qué intentó decirme esta estudiante. Claro, ella me dijo: mamá, lo que pasa es que ella salió con su amor platónico, con esa persona que le gusta mucho. Le invitó al cine y desapareció. F es tristeza. Sin embargo, la sonrisa descarada de mi hija me dijo: mamá, ¿seguro no comprendiste nada de lo que te dijo la señorita? Le dije: no. Me dijo: qué gracioso, XD. Bueno, esto me permitió plantearme algunos cuestionamientos sobre cómo están conversando las nuevas generaciones. Bueno, yo trabajo en el área de comunicación y casi siempre trabajo con este diagrama, con este gráfico. Los estudiantes conocen muy bien el papel de cada uno de los elementos con los que trabajan en la dinámica comunicacional. Y cuando nos direccionamos al elemento código, automáticamente conocemos que hablamos sobre el idioma. Por supuesto, la influencia del idioma dentro del código, ¿no es cierto?, vendrían a ser las partes geográficas, culturales y sociales. Pero, ¿generacionales? Sí, generacionales. Porque cuando empecé a recordar, bueno, y de todas maneras, a unificar un poquito los conceptos, me di cuenta que utilizo las palabras que utilizaban mis abuelos, mis papás. De hecho, a un niño gracioso le decía: qué chusco. Y mi hija así como que: ¿qué pasa, mamá? ¿Qué es esto? Bueno, empecé a investigar un poquito al respecto y me di cuenta que investigaciones recientes mencionan que la comunicación actual está totalmente transformada. Las nuevas generaciones trabajan con una jerga popular, una jerga universal. Y esta se ha transformado a través del uso de la tecnología, así también del Internet y de los dispositivos móviles. ¿Cómo se ha transformado? En la parte de la comunicación oral con abreviaciones, así también con acrónimos, y por otra parte, en la comunicación escrita con la implementación de GIFs y emojis. Les comento
que pocos días después de esta charla que tuve con mi hija, a ella le invitaron a pasear con una amiguita. Y bueno, yo preocupada le dije a mi hija, oye, ¿me llamas? Y mi hija estaba un poco distante. Me decía, ¿qué pasa? Le digo, que me llames. Me dijo, ¿cuál es la broma, mamá? A ver, yo no te estoy diciendo que es una broma. Me dijo, mamá, pero esto es de chill. Esto es una broma. ¡Wow! Ahí también me percaté que en la parte kinestésica también tengo un retroceso bastante grande. Le digo, entonces, ¿cómo te puedo explicar que quiero hacerte una llamada? Me dijo, mamá, ahora es así. Por supuesto, ya el teléfono no es así. Ahora es así, como la palma de tu mano. Este tipo de experiencias me llevaron a introducir en la dinámica de mi clase, en las dinámicas con mis estudiantes, cómo yo me estoy conectando con ellos. Realmente, para mí ha sido diferente este tipo de cambio, pero les voy a decir, muy productivo. Tuve la oportunidad de manejar charlas para Vietnam, México y Colombia. Y en Vietnam, cuando hablé de ghosted o LOL, me comprendieron, se rieron y se identificaron conmigo. Lo mismo pasó con México y Colombia. Cuando dije XD, cuando mencioné F, ¿sí? Mis estudiantes automáticamente quisieron participar. Esto me llevó también a incluir a mis estudiantes, a que ellos de alguna manera también puedan explorar esta parte de la comprensión con las generaciones antiguas versus cómo se comunican ahora. ¿Han implementado en sus clases, en mis clases, este tipo de comunicación? Desde luego no en la comunicación formal o académica. Pero esto también me ha llevado a pensar que estas nuevas generaciones necesitan ser más libres, expresarse de una manera mucho más sencilla, darles la apertura a que ellos puedan también explotar sus sentimientos a través de estas nuevas tendencias. Los GIFs, los XD, pero así también quiero que todos leamos esta parte. Les invito, por favor, a que leamos esta última pensamiento de Rollo May. Y dice lo siguiente: la comunicación, por favor todos, la comunicación guía a la comunidad, al entendimiento, a la intimidad y valoración mutua. ¿Por qué no darles una oportunidad de explorar y de sentir cómo ahora las nuevas generaciones la ejecutan en las dinámicas del aula? Mi nombre es Diana Cando. Feliz noche.